A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fundación. Nathaniel Adams se ajustó el chaleco táctico mientras observaba el recinto con sus binoculares. 15 años de servicio militar le habían enseñado paciencia, precisión, y lo más importante, el valor de la lealtad. Su equipo de 4 agentes de élite esperaba su señal, cada hombre elegido a dedo no solo por sus habilidades, sino por su inquebrantable dedicación. Objetivo neutralizado, llegó la confirmación susurrada a través de su auricular. Otra operación exitosa para Blackwater Solutions, la compañía militar privada que construyó desde cero después de dejar los Rangers del ejército. Lo que comenzó como una pequeña empresa de seguridad se había convertido en una operación multimillonaria que servía a clientes de alto perfil que requerían absoluta discreción. De vuelta en casa, en Denver, la vida de Nathaniel parecía perfecta desde fuera. Barbara Adams, su esposa durante 16 años, mantenía su extensa casa suburbana con un cuidado meticuloso. Su hija Sarah, ahora de 15 años, destacaba en la escuela y en la gimnasia. El sueño americano encarnado, o eso creía él. Barbara había sido una vez todo lo que él quería. Se habían conocido durante sus primeros días en el ejército, cuando ella trabajaba como enfermera en el hospital de la base. Su cabello rojizo y su risa contagiosa lo habían cautivado al instante. Ella había apoyado su carrera a través de múltiples despliegues, crió a Sarah mientras él estaba fuera y celebró cada ascenso con orgullo genuino. Pero el éxito de Nathaniel había creado distancia. Sus misiones a menudo duraban semanas, a veces meses. Barbara se había cansado de esperar, de estar sola, de mantener la fachada de una esposa militar perfecta. Había empezado con cosas pequeñas, almuerzos inocentes con amigas, clubes de lectura por la noche, viajes de fin de semana a spas. Gradualmente, sus ausencias se hicieron más largas, sus explicaciones más vagas. Malcolm Story había entrado en sus vidas hacía 2 años como el socio de negocios del hermano de Barbara, Rick. Encantador, rico y siempre disponible, Malcolm dirigía una exitosa empresa de construcción heredada de su padre. A diferencia de Nathaniel, que cargaba con el peso de decisiones de vida o muerte, Malcolm vivía despreocupadamente, gastando dinero en coches caros y fiestas lujosas. Lo que Nathaniel no sabía era que el negocio de construcción de Malcolm servía como fachada para operaciones de lavado de dinero conectadas con varias organizaciones criminales. Su encanto enmascaraba una ambición despiadada, y su relación con Rick Adams había evolucionado rápidamente de una sociedad comercial a una colaboración criminal. Sarah Adams siempre había sido la niña de papá, a pesar de sus frecuentes ausencias. Inteligente para su edad, había heredado las habilidades de observación de su padre y la inteligencia emocional de su madre. Últimamente, había notado cambios en el comportamiento de su madre, llamadas telefónicas en voz baja, regalos caros sin una fuente clara y una irritabilidad creciente cada vez que se mencionaba a Nathaniel. 3 semanas antes, Sarah había descubierto la aventura de su madre por pura casualidad. Al volver a casa temprano de la gimnasia debido a un tobillo torcido, había visto a Malcolm y Barbara en un abrazo íntimo en la cocina. El shock la había dejado sin palabras, pero lo que siguió fue peor. Malcolm se había dado cuenta de que los observaba y la amenazó con graves consecuencias si se lo contaba a su padre. Tu papi tiene muchos enemigos en su línea de trabajo, había dicho Malcolm con una sonrisa fría. Sería una verdadera lástima si algunos de ellos descubrieran a qué escuela vas. Sarah había permanecido en silencio, cargando con el terrible secreto mientras veía a su familia desintegrarse lentamente. Había visto el afecto genuino de su padre por su madre, sus planes de jubilación para pasar más tiempo con la familia, su confianza en que todo era exactamente como parecía. Mientras tanto, Rick Adams, el hermano de Barbara y socio de Malcolm, se había vuelto cada vez más paranoico sobre sus operaciones. Recientes investigaciones federales sobre irregularidades en los contratos de construcción lo habían puesto nervioso, y había empezado a presionar a Malcolm para que se distanciara de Barbara antes de que las conexiones de Nathaniel en la inteligencia militar atrajeran una atención no deseada. Malcolm, sin embargo, estaba obsesionado con Barbara. Lo que había comenzado como una aventura casual se había convertido en algo más peligroso, una fijación que nublaba su juicio.
Se había convencido de que Bárbara dejaría a Nathaniel en cuanto se presentara la oportunidad adecuada, a pesar de las repetidas afirmaciones de ella de que no estaba lista para destruir a su familia. La tensión en el hogar de los Addams había llegado a un punto de quiebre. Nathaniel, a pesar de sus frecuentes viajes, había comenzado a notar cambios sutiles, el aumento de los gastos de Bárbara, su nuevo interés en actividades que coincidían convenientemente con sus misiones y, lo más revelador, el inusual silencio de Sarah y su renuencia a hablar de su madre. En esa particular noche de octubre, se suponía que Nathaniel estaría en Kuwait durante otras 3 semanas. Un cambio de misión de último minuto lo había traído a casa antes, una sorpresa que planeaba usar para una velada romántica con Bárbara y tiempo de calidad con Sarah. En su lugar, había encontrado una casa vacía y una nota garabateada apresuradamente sobre una de emergencia del club de lectura. Mientras estaba sentado en su estudio, revisando informes de misión y planeando la expansión de su compañía, Nathaniel Addams no tenía idea de que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de colapsar. Arriba, Sarah yacía despierta, luchando con el peso de su secreto y la creciente certeza de que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. El escenario estaba preparado para una confrontación que pondría a prueba cada principio por el que Nathaniel había vivido, cada lealtad que había cultivado y cada habilidad táctica que había dominado. Pero primero, la verdad tenía que salir a la luz. Y la verdad, como Nathaniel había aprendido en el ejército, a menudo era más devastadora que cualquier bala enemiga. En 12 horas, Sarah estaría en una cama de hospital y el mundo de Nathaniel cambiaría para siempre. Capítulo 2. El quiebre. Sarah Addams miraba el techo de su habitación, el reloj digital marcaba las 11:47 de la noche. Su madre aún no había vuelto de otra reunión del club de lectura, y el inesperado regreso temprano de su padre desde Kuwait había creado una situación peligrosa que ya no podía ignorar. Había oído a Nathaniel moverse abajo, el sonido familiar de su equipo táctico siendo limpiado y guardado. Él siempre seguía la misma rutina después de regresar de las misiones, descomprimirse, organizar el equipo y luego centrarse por completo en la familia. Esta vez, no habría familia en la que centrarse. A las 12:15 de la noche, la puerta del garaje finalmente se abrió. Sarah se acercó sigilosamente a su ventana y vio a su madre salir del distintivo Mercedes negro de Malcolm, ajustándose apresuradamente la ropa y comprobando su aspecto en el espejo lateral. La intimidad casual de la escena, la mano de Malcolm en la cintura de Bárbara, su risa fácil ante algo que él le susurró hizo que a Sarah se le revolviera el estómago. Había tomado su decisión. Su padre merecía la verdad, sin importar las consecuencias con las que Malcolm la había amenazado. Pero cuando Sarah alcanzó la puerta de su habitación, oyó voces en el pasillo de abajo. Malcolm había seguido a Bárbara adentro, un movimiento audaz que denotaba o una arrogancia increíble o una desesperación peligrosa. Se supone que debe estar fuera por 3 semanas, susurraba Bárbara con urgencia. Su equipo está aquí, Barb. El hombre está arriba. La voz de Malcolm tenía una tensión que Sarah nunca había oído antes. Nos matará a los dos si se entera, respondió Bárbara, y la forma casual en que lo dijo heló a Sarah hasta los huesos. No si manejamos esto bien, dijo Malcolm. Rick ha estado diciendo que necesitamos ocuparnos del problema de Nathaniel, de todos modos. Quizás esta sea nuestra oportunidad. La sangre de Sarah se heló. Esto ya no era solo sobre una aventura. Estaban hablando de su padre como un problema del que había que ocuparse. Con las manos temblando, agarró su teléfono y empezó a enviarle un mensaje de texto a su padre, pero unos pasos en las escaleras la hicieron quedarse inmóvil. La confrontación ocurrió más rápido de lo que Sarah pudo procesar. Nathaniel había salido de su estudio, probablemente atraído por las voces en su casa a casi la 1 de la madrugada. El pasillo se llenó de tensión mientras se enfrentaba a su esposa y a un hombre que no tenía nada que hacer en su casa a esa hora. Interesante reunión del club de lectura, dijo Nathaniel, su voz con esa calma mortal que Sarah reconocía de las historias sobre sus misiones militares. Malcolm, en lugar de retirarse o intentar calmar la situación, había elegido la agresión. Mira, Addams, tenemos que hablar de algunos cambios. El único cambio, interrumpió Nathaniel, es que te vayas de mi casa. Ahora. Lo que sucedió después se repetiría en la mente de Sarah durante años. Bárbara se había interpuesto entre ellos, no para proteger a su marido, sino para escudar a Malcolm. Nathaniel, por favor, no lo entiendes.
Lo entiendo perfectamente. Su voz se había vuelto de hielo. Entiendo que mi esposa está teniendo una aventura con un hombre que cree que puede entrar en mi casa y discutir cambios, como si tuviera algún derecho aquí. Malcolm había sacado su teléfono entonces, haciendo una llamada que Sara apenas pudo oír. En cuestión de minutos, llegaron dos hombres grandes, los supuestos guardaespaldas de Malcolm, en realidad matones de sus operaciones criminales de las que Nathaniel no sabía nada. Esto puede ser por las buenas o por las malas, soldadito, había dicho uno de ellos. El señor Story le ofreció a tu esposa una vida mejor. Es hora de que te hagas a un lado. Sara observó con horror cómo su padre, un hombre que había sobrevivido a múltiples giras en Afganistán y liderado innumerables misiones peligrosas, se veía obligado a enfrentarse a tres hombres en su propia casa mientras su esposa estaba del lado del enemigo. La violencia estalló cuando Nathaniel se negó a ser intimidado. A pesar de estar en inferioridad numérica, su entrenamiento militar le dio ventajas iniciales, pero el espacio confinado y su renuencia a causar daños a la propiedad que pudieran herir a Sara finalmente jugaron en su contra. En el caos, Sara había bajado sigilosamente las escaleras, desesperada por ayudar a su padre de alguna manera. Fue entonces cuando Malcolm la vio. La niña ha visto demasiado, les dijo a sus hombres, su encanto anterior completamente desaparecido. Lo que siguió fue la pesadilla de Sara, manos agarrándola, su grito desesperado por su padre, la repugnante sensación de ser arrojada por las escaleras como castigo por presenciar sus amenazas contra Nathaniel. Su cabeza golpeó la barandilla, su hombro se torció dolorosamente y moratones con forma de dedos se formaron en su cuello donde uno de los hombres la había agarrado. Toca a mi hija y los cazaré a todos hasta los confines de la tierra, había rugido Nathaniel, pero los hombres ya lo estaban arrastrando hacia la puerta. Considera esto una advertencia, había dicho Malcolm. La próxima vez no seremos tan amables. Bar viene conmigo y vas a dejarla. La niña es un seguro. Si nos pasa algo, cualquier cosa, ella lo pagará. Habían dejado a Sara hecha un ovillo al pie de las escaleras, apenas consciente, mientras forzaban a Nathaniel a salir. Ella logró llamar al 911 antes de desmayarse, siendo su último pensamiento consciente que no había logrado salvar a su padre. El hospital había sido un borrón de radiografías, preguntas y su creciente terror de que su padre pudiera estar muerto. Cuando Nathaniel finalmente llegó a la sala de emergencias, su rostro tenía cortes frescos y sus nudillos estaban ensangrentados, pero sus ojos contenían algo que Sara nunca había visto antes, una furia fría y calculadora que la hizo sentir aliviada y asustada a la vez. Papá, susurró cuando él llegó a su lado. Pillé a mamá con el socio del tío Rick, Malcolm, en tu cama antes. Cuando intenté decírtelo esta noche, sus guardaespaldas estaban allí. Me tiraron por las escaleras. Estaban borrachos y dijeron, tú eres su próximo objetivo a eliminar. El médico se inclinó entonces, con voz baja. Tiene marcas de dedos en el cuello, señor Adams. Esto no fue un accidente. Sara vio cómo la expresión de su padre se transformaba. El padre amoroso desapareció, reemplazado por alguien de quien solo había oído hablar en historias susurradas de sus colegas militares. Sacó su teléfono y escribió una sola palabra, hogar. Mientras le besaba la frente y le prometía que estaría a salvo, Sara se dio cuenta de que Malcolm y su madre habían cometido un error de cálculo fatal. Habían asumido que Nathaniel era solo otro esposo suburbano que podía ser intimidado o eliminado. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un hombre que había pasado 15 años aprendiendo a cazar y destruir enemigos mucho más peligrosos que ellos. El antiguo Nathaniel Adams, el esposo y padre confiado, había muerto esa noche. Lo que surgió fue algo mucho más peligroso, un experto táctico con recursos ilimitados, una lealtad inquebrantable de su equipo y absolutamente nada que perder. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. Nathaniel Adams salió de la sala de emergencias con el paso medido de un depredador. Cada paso era calculado, decidido, diseñado para conservar energía para lo que venía. El padre preocupado que había corrido al hospital se había ido, reemplazado por el agente que había ejecutado más de 50 misiones exitosas sin perder a un solo miembro del equipo. Su teléfono vibraba constantemente mientras conducía por las calles vacías de Denver. La sola palabra, hogar, había activado protocolos que su equipo esperaba no tener que usar nunca, contingencias diseñadas para los peores escenarios en su línea de trabajo.
Para cuando llegó al complejo industrial que albergaba Blackwater Solutions, 4 vehículos ya estaban en el estacionamiento. Drew Randolph lo recibió en la entrada. A los 38 años, Drew era el segundo al mando y amigo más cercano de Nathaniel, un ex-SEAL de la Marina cuya experiencia en vigilancia y recopilación de inteligencia había demostrado ser invaluable en innumerables ocasiones. Detrás de él estaban Jordan McGee, su especialista en explosivos, Preston Mies, comunicaciones y ciberguerra, y Troy Hess, operaciones tácticas y experto en armas. Señor, dijo Drew simplemente, poniéndose a su lado mientras entraban al edificio. La familiaridad de los protocolos militares se sentía natural a pesar de su estatus civil. En momentos como este, no eran una empresa privada, eran soldados respondiendo a una amenaza contra su comandante. La sala de guerra cobró vida mientras Nathaniel describía la situación. No se omitió ningún detalle, la aventura, las amenazas, el asalto a Sarah y la clara indicación de que no se trataba de un crimen al azar, sino de una intimidación organizada con su familia como objetivo. Antecedentes de Malcolm Story, ordenó Nathaniel. Los dedos de Preston volaron sobre múltiples teclados, sus pantallas se llenaron de datos en minutos. Malcolm David Story, 42 años, heredó Story Construction de su padre. La compañía vale aproximadamente $50 millones en papel, pero hay algo raro en las finanzas. Define, raro, interrumpió Drew. Los ingresos no coinciden con el alcance del proyecto. Están registrando ganancias masivas en contratos que no deberían generar esos márgenes. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero y varios contratos con entidades que no existen fuera del papeleo. Jordan se inclinó hacia adelante. Lavado de dinero. Esa es mi evaluación, confirmó Preston. Y se pone peor. Story Construction ha obtenido varios contratos municipales a través de un proceso de licitación que Rick Adams, el hermano de Barbara, aparentemente influyó a través de su posición en el departamento de planificación de la ciudad. Las piezas del rompecabezas formaban una imagen que heló la sangre de Nathaniel. No se trataba solo de la aventura de su esposa, se trataba de que Barbara y su hermano facilitaban las operaciones criminales de Malcolm, posiblemente durante años. Rick Adams, dijo Nathaniel en voz baja. ¿Cuál es su historia? Más pulsaciones de teclas, más datos. Rick Adams, 39 años, hermano menor de Barbara. Departamento de Planificación de la ciudad, gestiona permisos de construcción y decisiones de zonificación. Recientemente compró una casa que vale 3 veces su salario gubernamental. Y tiene deudas de juego con gente muy desagradable. Troy, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Así que Rick es corrupto, necesita dinero y Malcolm necesita acceso interno a los contratos de la ciudad. Rick proporciona el acceso, Malcolm proporciona el dinero, y Barbara es la póliza de seguro. Nathaniel terminó. Casarse con una familia militar, especialmente una con conexiones de inteligencia, y tienes protección contra investigaciones federales. Drew asintió sombríamente. Excepto que ahora estás en casa antes de tiempo, haciendo preguntas, y Malcolm se ha vuelto codicioso. Quiere a Barbara, la protección que ella proporciona, y a ti fuera del panorama. Los guardaespaldas, continuó Nathaniel. No son seguridad corporativa. Preston, ya estoy en ello. El reconocimiento facial de las cámaras de seguridad de tu casa se está ejecutando ahora. Las pantallas se actualizaron con fotos de licencias de conducir y antecedentes penales. Daryl Steele y Eugene Petty, ambos con extensos antecedentes. Asalto, intimidación, presuntos vínculos con la familia criminal Kowalski. El nombre Kowalski hizo que todos en la sala se tensaran. La familia controlaba una parte significativa de la economía clandestina de Denver, desde drogas y juegos de azar ilegales hasta chanchullos en la construcción. Si Malcolm estaba conectado con ellos, esta situación era mucho más peligrosa que una simple aventura. Entonces, no solo estamos tratando con una esposa infiel y su novio, resumió Jordan. Estamos ante el crimen organizado, la corrupción municipal y amenazas contra tu familia. Nathaniel se puso de pie, moviéndose hacia la pared de monitores que mostraba todo lo que habían descubierto. Su mente procesaba opciones tácticas, evaluaciones de riesgo y estrategias de respuesta con el mismo enfoque metódico que había utilizado en zonas de guerra. Señor, dijo Drew con cuidado,
necesitamos considerar involucrar a las autoridades federales. Cargos rico, crimen organizado, corrupción. No. La voz de Nathaniel fue final. Las investigaciones federales llevan meses, quizás años. Amenazaron a mi hija. Le pusieron las manos encima. Se volvió hacia su equipo. Nosotros nos encargamos de esto. ¿Qué estás pensando?, preguntó Troy. Malcolm Story cree que es intocable porque tiene policías corruptos, funcionarios de la ciudad y el respaldo de una familia criminal. Cree que intimidarme resolverá sus problemas. La sonrisa de Nathaniel era fría. Está a punto de aprender la diferencia entre asustar a civiles y amenazar a agentes. La computadora de Preston sonó con una alerta. Señor, tenemos movimiento. La vigilancia en su casa muestra el Mercedes de Malcolm de nuevo en su entrada. Está dentro con Barbara. La audacia era asombrosa. Menos de 6 horas después de asaltar a Sarah y amenazar a Nathaniel, Malcolm estaba de vuelta en la casa, aparentemente confiado en que sus tácticas de intimidación habían funcionado. Está reclamando territorio, observó Drew. Moviendo las cosas de Barbara, estableciendo presencia. Un clásico juego de poder. Entonces es hora de una contramedida, respondió Nathaniel. Pero lo haremos de forma inteligente. Malcolm cree que está jugando al ajedrez mientras nosotros jugamos a las damas. Es hora de demostrarle que está equivocado. Mientras amanecía sobre Denver, Nathaniel Adams comenzó a planear algo que habría sido imposible para el esposo confiado de ayer. Pero ese hombre se había ido, destruido por la visión de las marcas de dedos en el cuello de su hija y el conocimiento de que su esposa había elegido bando en su contra. Lo que quedaba era un genio táctico con 15 años de experiencia en guerra asimétrica, recursos ilimitados y un equipo de agentes de élite que lo seguirían hasta el infierno. Malcolm Story y sus asociados habían cometido un error crítico, habían asumido que eran depredadores cazando presas. Estaban a punto de descubrir que en realidad habían acorralado algo mucho más peligroso. Capítulo 4. El juego de ajedrez comienza. Malcolm Story estaba en lo que solía ser el dormitorio de Nathaniel Adams, viendo a Barbara empacar sus pertenencias con una arrogancia que habría sido divertida si no fuera tan peligrosa. Había regresado para reclamar su premio, confiado en que la demostración de la noche anterior había quebrado cualquier resistencia. Lo que Malcolm no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. Preston Mies estaba sentado en una furgoneta de vigilancia a 3 manzanas de distancia, monitoreando las transmisiones de microcámaras que su equipo había colocado por toda la casa durante el caos de la noche anterior. Dispositivos de escucha avanzados capturaban cada conversación, cada llamada telefónica, cada plan susurrado. Se está poniendo cómodo, informó Preston a través del canal encriptado. Haciendo llamadas para mudar a Barbara a su ático de forma permanente. En la sala de guerra de Blackwater, Nathaniel estudiaba las transmisiones con la paciencia de un francotirador. El audio de las llamadas telefónicas era nítido. Está hablando con alguien llamado Tío Joy, probablemente Joseph Kowalski, jefe de la familia criminal, discutiendo, limpiar cabos sueltos, y asegurarse de que el soldadito no se convierta en un problema. Drew se inclinó sobre el hombro de Nathaniel. Están planeando eliminarte. No solo intimidar, eliminar. Bien, respondió Nathaniel, sorprendiendo a su equipo. Dejemos que piensen que tienen el control. Jordan, ¿cuál es el estado de Story Construcción? Jordan McGee levantó la vista de su portátil, una leve sonrisa jugando en sus labios. Desarrollos interesantes. Resulta que sus pólizas de seguro tienen algunas cláusulas muy específicas sobre actividades criminales. Además, su principal proveedor de hormigón tuvo un fallo informático masivo esta mañana. Todos los pedidos de Malcolm se mezclaron con los de todos los demás. Define, fallo, dijo Drew. El tipo que ocurre cuando Preston se pone creativo con su sistema de pedidos. Tienen entregas de hormigón programadas para 17 ubicaciones diferentes hoy, ninguna de las cuales realmente ordenaron. Nathaniel asintió con aprobación. Y sus cuentas bancarias también están experimentando dificultades técnicas. Aparentemente, su sistema de nómina automatizado desarrolló un error que está tratando de pagar a sus trabajadores el triple de horas extras de los últimos 6 meses.
El banco ha congelado todas las transacciones pendientes de revisión. Troy parecía confundido. No entiendo la estrategia. Estamos atacando su negocio en lugar de ir tras él directamente. Malcolm piensa como un criminal, explicó Nathaniel. Los criminales resuelven problemas con violencia e intimidación, pero su verdadero poder proviene del dinero y las conexiones. Si destruimos eso, se convierte en otro matón con delirios de grandeza. La voz de Preston crepitó a través de los altavoces. Señor, tenemos información entrante. Rick Adams acaba de llegar a la casa, y parece estar en pánico. La transmisión de audio captó la voz agitada de Rick de inmediato. Malcolm, tenemos problemas. El FBI llamó por irregularidades en la base de datos de planificación de la ciudad. Están haciendo preguntas sobre los permisos de construcción. ¿Qué tipo de preguntas? La confianza de Malcolm comenzaba a resquebrajarse. Del tipo que sugiere que alguien ha estado escarbando en nuestros registros. Y esa no es la peor parte. 3 de nuestras empresas fantasma recibieron avisos de auditoría esta mañana. En la sala de guerra, el equipo de Nathaniel intercambió miradas. No habían iniciado ninguna investigación federal, lo que significaba que alguien más se estaba acercando a las operaciones de Malcolm. Preston, rastrea esas llamadas del FBI, ordenó Nathaniel. Ya estoy en ello, señor. Las llamadas provinieron de la agente Lauren Benson, División de Delitos Financieros. Ha estado investigando la corrupción en la industria de la construcción durante 8 meses. Así que Malcolm ha estado bajo escrutinio federal durante meses, y ahora hemos acelerado su cronograma, observó Drew. Está a punto de desesperarse. La gente desesperada comete errores, asintió Nathaniel. Troy, ¿cuál es nuestra evaluación táctica si esto se vuelve cinético? Troy consultó su tableta, mostrando esquemas de edificios y archivos de personal. Malcolm tiene 4 guardaespaldas en total, Steele y Petty, a quienes ya conocemos, más otros 2. Matones callejeros, no profesionales. Son de intimidación por la fuerza, no agentes tácticos. Armas, equipo estándar de criminales callejeros. Pistolas, quizás una escopeta o 2. Nada sofisticado. Jordan interrumpió. Señor, estoy leyendo una gran cantidad de comunicación en las frecuencias de la policía. Múltiples unidades respondiendo a peleas en 3 lugares diferentes, todos lugares donde se sabe que andan los asociados de Malcolm. ¿Ubicaciones de la familia Kowalski?, preguntó Drew. Negativo. Estos son el equipo personal de Malcolm, los tipos que se encargan de su trabajo sucio. Parece que todos se están metiendo en altercados simultáneos con asaltantes desconocidos. Nathaniel frunció el ceño. Esta no era su operación. Preston, ¿alguna información sobre quién está atacando a la gente de Malcolm? Todavía estoy trabajando en ello. Pero señor, hay algo más. Barbara acaba de hacer una llamada a alguien llamado Miguel Mack. La calidad del audio no es excelente, pero parece que está pidiendo protección. El nombre Miguel Mack hizo que todos en la sala se detuvieran. Era un conocido asociado de varias organizaciones criminales, alguien que proporcionaba servicios de seguridad a personas que no podían depender de la protección policial. Está llamando a sus propios refuerzos, se dio cuenta Drew. Barbara no es solo una víctima en esto. Es una participante activa. Haz una investigación completa de antecedentes de Barbara Adams, de soltera Barbara Wallace, ordenó Nathaniel. Vuelve a antes de que nos conociéramos. Todo. A medida que la investigación de Preston se profundizaba, la imagen que surgió fue devastadora. Barbara Wallace tenía un expediente juvenil sellado, conexiones con familias criminales a través de amistades de la infancia y una carrera de enfermería que había terminado abruptamente debido a acusaciones de robo de drogas, cargos que fueron misteriosamente retirados. Señor, dijo Preston en voz baja, su esposa no fue seducida a esta vida. Ha sido parte de ella desde el principio. La revelación golpeó a Nathaniel como un golpe físico. Todo su matrimonio, la infancia de Sarah, la vida que había luchado por proteger, todo había sido construido sobre mentiras. Barbara no había caído en una aventura, había sido posicionada para infiltrarse en su vida desde el principio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó.
Basado en los registros, potencialmente desde el primer día. Su encuentro contigo en el hospital de la base, el momento de su noviazgo, todo coincide con una investigación federal sobre corrupción de contratistas militares que finalmente no llegó a ninguna parte. Me ha estado espiando durante 16 años, dijo Nathaniel, las palabras sabiendo a ceniza, usándome para proteger operaciones criminales, recopilando inteligencia sobre contratos y personal militar. Drew le puso una mano en el hombro a su comandante. Señor, debemos considerar que Sara podría estar en más peligro de lo que nos dimos cuenta. Si Bárbara ha estado infiltrada tanto tiempo, y ahora su operación se está desmoronando, cortará lazos y huirá, terminó Nathaniel, pero no sin antes eliminar a los testigos. El juego había cambiado. No se trataba de una mujer que se había desviado de su matrimonio. Se trataba de una operación de infiltración de décadas que ahora se estaba derrumbando. Malcolm podría pensar que él era el depredador, pero Bárbara era la verdadera amenaza. Y en algún lugar de Denver, había gente atacando sistemáticamente la organización de Malcolm mientras agentes federales se acercaban a sus operaciones. Demasiadas piezas en movimiento, demasiados jugadores desconocidos. Nathaniel Adams había entrado en una zona de guerra, y todavía no sabía quiénes eran todos los enemigos. Capítulo 5. Los lobos emergen. La agente Lauren Benson estudiaba los expedientes del caso esparcidos por su escritorio en la oficina de campo del FBI en Denver, su tercera taza de café enfriándose mientras las piezas de una investigación de 8 meses finalmente comenzaban a formar una imagen coherente. Story Construction no solo lavaba dinero, era el centro financiero de una red que tocaba todo, desde la corrupción municipal hasta el fraude de contratistas militares. El avance había llegado de una fuente inesperada, pistas anónimas que proporcionaban registros financieros detallados, grabaciones de audio y evidencia fotográfica que a su equipo le habría llevado años recopilar. Alguien con recursos serios y experiencia técnica quería que la operación de Malcolm Story fuera expuesta. Agente Benson, su compañero, el agente Jaime Ogden, llamó a la puerta. Tenemos novedades en el caso Story. 3 de sus asociados conocidos fueron hospitalizados anoche, todos afirmando que fueron atacados por asaltantes desconocidos. Afirmando. Esa es la parte interesante. Las grabaciones de seguridad de los 3 lugares muestran a las víctimas iniciando peleas con personas que simplemente estaban en sus asuntos. Pero los ciudadanos aleatorios, que se defendieron tenían todos entrenamiento de combate de nivel militar. Lauren dejó su café. Operadores profesionales. Esa es mi evaluación. Alguien está llevando a cabo una campaña de guerra psicológica contra la organización de Story, volviendo paranoica a su gente, interrumpiendo sus operaciones, pero manteniéndose justo dentro de los límites legales. El teléfono sonó antes de que Lauren pudiera responder. La voz al otro lado pertenecía al subdirector Frank Morrison, llamando desde Washington. Benson, necesito una actualización sobre la investigación de Story. Algo grande está sucediendo en Denver, y su caso acaba de convertirse en una prioridad federal. Señor, estamos cerca de hacer arrestos, pero ha habido un desarrollo. La NSA interceptó comunicaciones que sugieren que la organización de Story se ha infiltrado en las redes de contratistas militares a través de una operación de seducción que duró décadas. Esto ya no se trata solo de corrupción en la construcción. Lauren sintió que el caso se expandía más allá de su alcance original. ¿Qué tipo de infiltración? Del tipo que compromete la seguridad nacional. Estamos enviando recursos adicionales, pero necesito que acelere su cronograma. Si Story sospecha de la participación federal, comenzará a eliminar pruebas y testigos. Cuando terminó la llamada, Lauren se dio cuenta de que estaba compitiendo contra múltiples relojes, la creciente paranoia de Malcolm, la presión federal por resultados y quienquiera que estuviera llevando a cabo su propia operación paralela contra la organización de Story. Mientras tanto, en una casa de seguridad al otro lado de la ciudad, Bárbara Adams estaba sentada frente a Miguel Mack, estudiando al hombre que su hermano Rick había recomendado para protección. Mack era más joven de lo que esperaba, quizás de 35 años, con la calma de alguien acostumbrado a la violencia. Tu marido tiene una reputación bastante notable, dijo Mack, revisando el dossier que Rick le había proporcionado. Militar, operaciones especiales, compañía militar privada, amplia experiencia en el extranjero. ¿Estás segura de que quieres ir a la guerra con alguien así?
Nathaniel es peligroso cuando caza terroristas en el extranjero, respondió Barbara. Pero esto es diferente. Está emocionalmente comprometido. Desequilibrado. Malcolm y yo hemos estado planeando esto durante 2 años. ¿Planeando qué, exactamente? La sonrisa de Barbara era fría. La compañía de Nathaniel tiene contratos por valor de más de $200 millones. Militar, gubernamental, sector privado, todos requieren autorizaciones de seguridad y confianza. Un divorcio complicado, acusaciones de inestabilidad mental, quizás alguna evidencia de operaciones cuestionables en el extranjero. Estás tratando de destruir su negocio, se dio cuenta Mac. Los negocios destruidos no pueden pagar costosos honorarios legales. Los hombres destruidos cometen errores, y los errores hacen que la gente muera. Lo que Barbara no sabía era que Miguel Mac tenía su propia agenda. Había sido captado por las autoridades federales 6 meses antes, intercambiando información sobre organizaciones criminales por inmunidad en cargos de armas. Cada conversación, cada plan, estaba siendo grabado y transmitido directamente al grupo de trabajo de la agente Benson. En Blackwater Solutions, el equipo de Nathaniel estaba descubriendo cuán profunda era la conspiración. La investigación de Preston había descubierto conexiones financieras entre Barbara y organizaciones criminales que se remontaban a antes de su matrimonio. Los registros bancarios mostraban pagos de cuentas en el extranjero vinculadas a operaciones de espionaje. No solo está cubriendo a Malcolm, informó Preston. Ha estado pasando información a intereses extranjeros hostiles sobre las operaciones de nuestros clientes en el extranjero. Define, hostiles, exigió Drew. Inteligencia china, contratistas militares rusos, representantes iraníes. Cada misión que hemos llevado a cabo en la última década, ella ha tenido conocimiento previo del momento, el personal y los objetivos. La traición fue más profunda que la infidelidad personal. Barbara había puesto en peligro a cada miembro del equipo de Nathaniel, a cada cliente, a cada operación. Hombres habían muerto por información que solo podría haber venido de una fuente. Señor, dijo Troy en voz baja, si ha estado pasando inteligencia sobre nuestras operaciones, debemos asumir que las fuerzas hostiles saben todo sobre nuestras capacidades, nuestros métodos, nuestro personal. Lo que significa que esta casa de seguridad podría no ser segura, agregó Drew. Nathaniel se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba al complejo industrial. Su mente procesaba evaluaciones de amenazas, consideraciones tácticas y la terrible realidad de que el trabajo de su vida podría estar comprometido sin remedio. Preston, ¿cuánto tiempo llevaría reubicar todas las operaciones críticas a la instalación de respaldo? 48 horas para la migración completa, pero podríamos estar operativos en 8 si priorizamos los sistemas de misión crítica. Hazlo. Todo, archivos, equipo, personal. Asume que esta ubicación está comprometida. Mientras su equipo comenzaba a ejecutar la reubicación, Nathaniel contemplaba el alcance de lo que enfrentaba. No se trataba solo de su matrimonio o de las actividades criminales de Malcolm. Servicios de inteligencia extranjeros, investigaciones federales, organizaciones criminales y sus propias operaciones comprometidas convergían en un único punto de fallo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. No eres el único que está cazando. Un amigo. El mensaje incluía coordenadas de una ubicación en el centro, junto con una hora, medianoche. Drew notó el mensaje. Podría ser una trampa. Podría ser, asintió Nathaniel. Pero alguien ha estado desmantelando sistemáticamente la operación de Malcolm mientras nosotros planeábamos nuestro enfoque. Quizás es hora de averiguar quiénes son nuestros aliados. Mientras caía la noche sobre Denver, múltiples fuerzas convergían. La agente Benson preparaba órdenes de arresto basadas en la inteligencia de Miguel Mac. Barbara y Malcolm planeaban la destrucción de Nathaniel, sin saber que sus conversaciones estaban siendo grabadas. Operadores desconocidos continuaban su campaña contra los asociados de Malcolm. Y en algún lugar en las sombras, alguien con suficientes recursos para llevar a cabo una vigilancia sofisticada y suficiente conocimiento para adelantarse a las investigaciones federales estaba orquestando un juego que hacía que los planes de todos los demás parecieran de aficionados. Nathaniel Adams estaba a punto de descubrir que,
En el mundo de la traición y la venganza, los enemigos más peligrosos suelen ser los que nunca se ven venir. Capítulo 6. El diablo que no conoces. El almacén abandonado en el distrito industrial de Denver se parecía a tantos otros: metal oxidado, ventanas rotas y el tipo de aislamiento que lo hacía perfecto para reuniones clandestinas. Nathaniel llegó a las 11:45 de la noche, 15 minutos antes, como exigía la doctrina táctica, con su equipo posicionado en puestos de vigilancia alrededor del perímetro. No era el único en ser cauteloso. La voz de Drew crepitó en su auricular. Señor, tenemos al menos 3 equipos de contravigilancia ya en posición. Quienquiera que haya convocado esta reunión trajo un respaldo serio. Exactamente a medianoche, una figura emergió de las sombras, una mujer de unos 40 años, moviéndose con la gracia controlada de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. Estaba sola, pero claramente confiada en sus arreglos de seguridad. Señor Adams, dijo, deteniéndose a 10 pies de distancia. Gracias por venir. Soy la agente Lauren Benson, División de Delitos Financieros del FBI. Nathaniel la estudió con atención. Agente federal. No era lo que esperaba. Me lo imagino. Su situación se ha complicado. La organización de Malcolm Story se enfrenta a presiones desde múltiples direcciones y, francamente, su guerra privada está interfiriendo con una investigación federal de 8 meses. No sabía que había una investigación federal. Hay muchas cosas que no sabe, respondió Benson. Por ejemplo, las actividades criminales de su esposa son anteriores a su matrimonio por 15 años. No es solo una ama de casa suburbana aburrida que cayó en el crimen. Es una criminal de carrera que se casó con usted como parte de una operación a largo plazo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Nathaniel esperaba, a pesar de los recientes descubrimientos de su equipo. ¿Qué tipo de operación? Recopilación de inteligencia, acceso financiero, protección del escrutinio federal. Su historial militar, sus autorizaciones de seguridad, sus conexiones comerciales. Todo eso lo convirtió en un objetivo ideal para la infiltración. Benson se acercó, bajando la voz. Pero esto es lo que realmente necesita saber. Barbara Adams no trabaja para Malcolm Story. Malcolm Story trabaja para ella. La revelación reformuló todo. Malcolm no era el depredador que había seducido a la esposa de Nathaniel, era otro peón en un juego que Barbara había estado jugando durante décadas. El negocio de la construcción, el lavado de dinero, incluso las conexiones con la familia Kowalski. Todo se remonta a Barbara. Ha estado usando su matrimonio como tapadera mientras construía un imperio criminal que abarca 3 estados. La mente táctica de Nathaniel procesó las implicaciones. Y ahora su operación se está desmoronando. La presión federal, mi regreso inesperado, el desmantelamiento sistemático de su red de apoyo. Está perdiendo el control, lo que la hace extremadamente peligrosa. Dijo, desmantelamiento sistemático. Esa no es su operación. Benson sonrió sombríamente. No, eso es obra de alguien más. Hemos estado tratando de identificar quién ha estado llevando a cabo una guerra psicológica contra la organización de Story. Operaciones de nivel profesional, precisión militar, recursos que sugieren o inteligencia extranjera o un actor privado muy sofisticado. ¿Alguna teoría? La operación de Barbara implicaba vender inteligencia sobre contratistas militares estadounidenses a gobiernos extranjeros hostiles. Si uno de esos contratistas descubriera la traición y decidiera tomar medidas directas, querrían que su red fuera destruida antes de que las autoridades federales pudieran exponer sus propias vulnerabilidades. Nathaniel terminó. Exactamente. No solo estoy lidiando con la traición de mi esposa. Estoy atrapado en medio de una guerra en la sombra entre criminales, autoridades federales y actores desconocidos que podrían ser mucho más peligrosos que cualquiera de los dos. La voz de Drew interrumpió a través del auricular. Señor, tenemos movimiento. Múltiples vehículos acercándose desde 3 direcciones. Benson se tensó, su mano moviéndose hacia su arma. Ese no es mi respaldo. El almacén se llenó con el sonido de vehículos rodeando el edificio, motores de alta potencia, sincronización coordinada, despliegue profesional.
Quienquiera que viniera tenía una organización de grado militar. Por eso quería reunirme, dijo Benson con urgencia. Su esposa sabe de esta reunión. Tiene fuentes dentro de la policía, dentro de la contratación militar, en lugares que deberían ser seguros. La de esta noche es una trampa. ¿Para cuál de nosotros? Para ambos. Ha estado enfrentando a todos los bandos entre sí, usando información para manipular resultados mientras se mantiene invisible. Pero ahora está desesperada, y la gente desesperada comete errores terminales. Las puertas del almacén se abrieron de golpe simultáneamente desde 3 direcciones. Figuras armadas con equipo táctico entraron en masa. Pero algo estaba mal en su despliegue. No se coordinaban como operadores profesionales, se movían como criminales con equipo militar. «Agentes federales», gritó Benson, desenfundando su arma. «Bajen sus armas». La respuesta fue un tiroteo inmediato, pero no dirigido a ella. Dirigido a Nathaniel. No era una operación de arresto, era un intento de asesinato diseñado para parecer una redada federal que salió mal. Nathaniel se zambulló detrás de barreras de hormigón mientras las balas chispeaban en el metal y el hormigón a su alrededor. Su auricular crepitó con la voz urgente de Drew. «Señor, estos no son agentes federales. Estamos leyendo comunicaciones por radio en un idioma que suena como». La transmisión se cortó mientras explosiones sacudían el exterior del almacén. Alguien estaba atacando sus posiciones de vigilancia, usando el asalto al almacén como distracción para una operación más grande. «Benson», gritó Nathaniel. «¿Cuántas personas sabían de esta reunión?» «Solo mi equipo inmediato», respondió ella, devolviendo el fuego a las figuras que avanzaban. «A menos que tu equipo también esté comprometido». La comprensión los golpeó a ambos simultáneamente. La red de Barbara no eran solo criminales e inteligencia extranjera, incluía agentes federales corruptos, personal militar comprometido y recursos que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Mientras el tiroteo se intensificaba, el teléfono de Nathaniel vibró con un mensaje de texto de Barbara: «Adiós, cariño. Gracias por 15 maravillosos años. No te preocupes por Sara. Estará bien cuidada». El mensaje tenía una marca de tiempo, sincronizado con un archivo adjunto de vídeo, Sara inconsciente en lo que parecía ser una instalación médica, con máquinas monitoreando sus signos vitales y una vía intravenosa en su brazo. Barbara no solo lo había traicionado, se había llevado a su hija. «Benson», gritó Nathaniel por encima del tiroteo. «¿Mi hija? Tienen a mi hija». «Entonces más vale que sobrevivamos a esto», respondió ella, derribando a uno de los atacantes con un preciso disparo a la cabeza. «Porque si Barbara está limpiando la casa, tu hija no es la única en peligro». El almacén se había convertido en una zona de guerra, con Nathaniel y la agente Benson atrapados en el centro de una tormenta que involucraba a agentes federales corruptos, agentes extranjeros y una red criminal que había estado enfrentando a todos entre sí durante años. Y en algún lugar de Denver, una niña de 15 años estaba siendo retenida como seguro en un juego que acababa de volverse letal para todos los involucrados. Capítulo 7. El cazador se convierte en cazado. El tiroteo en el almacén duró 17 minutos, una eternidad en términos de combate. Cuando el humo se disipó, 8 atacantes yacían muertos, su equipo revelando una verdad inquietante: armas de grado militar compradas a través de canales legítimos, lo que sugería que la corrupción en la red de Barbara se extendía a la contratación de defensa. La agente Lauren Benson se arrodilló junto a uno de los cuerpos, comprobando la identificación. Mercenarios, no agentes federales. Pero alguien les dio información sobre esta reunión, nuestras posiciones, incluso nuestros protocolos de respaldo. El auricular de Nathaniel volvió a la vida. «Señor, estamos sufriendo muchas bajas. Preston está herido y Jordan está inmovilizado en el edificio C. No son criminales callejeros, son operadores entrenados. Drew, estado de las rutas de exfiltración. Todas las rutas primarias están bloqueadas. Tienen todo el complejo rodeado con precisión profesional. Esta es una operación de eliminación coordinada». Benson levantó la vista del cuerpo. «Señor Adams, necesito que entienda algo. Este nivel de coordinación, la inteligencia con la que operan, los recursos.
Su esposa no solo está conectada a organizaciones criminales. Está dirigiendo una operación de inteligencia a gran escala con respaldo extranjero. Chinos, rusos, ambos, según las firmas del equipo. Ha estado vendiendo inteligencia militar estadounidense a múltiples gobiernos hostiles mientras usaba su matrimonio como tapadera. Su hija no es solo una palanca, es un activo potencial para los servicios de inteligencia extranjeros. Las implicaciones golpearon a Nathaniel como golpes físicos. La inteligencia de Sarah, su acceso a familias militares a través de las conexiones escolares, su potencial valor futuro como activo de inteligencia. Barbara había estado preparando a su hija para el reclutamiento desde su nacimiento. Necesitamos salir de aquí, dijo, comprobando su munición. La instalación segura de mi equipo tiene comunicaciones reforzadas. Podemos coordinar una operación de rescate desde allí. Negativo. Mis equipos de respaldo han estado monitoreando las frecuencias de la Policía Federal. Se están emitiendo órdenes de arresto para usted y todo su equipo. Los cargos incluyen tráfico de armas, actividades mercenarias y conspiración contra los Estados Unidos. ¿Basado en qué evidencia? Evidencia que Barbara ha estado fabricando durante años. Registros financieros que muestran pagos de gobiernos hostiles, grabaciones de audio de conversaciones que nunca sucedieron, documentación de ventas de armas a organizaciones terroristas. Nathaniel se dio cuenta del alcance de la trampa. Barbara no solo había estado recopilando inteligencia, se había estado preparando para destruirlo por completo, usando al gobierno federal como su arma. Así que ahora somos fugitivos. Solo si jugamos según sus reglas, respondió Benson. Pero tengo 8 meses de investigación sobre su red, incluidas interceptaciones de comunicaciones que prueban que la evidencia en su contra es fabricada. El problema es llegar a las autoridades federales que no están comprometidas. Una explosión sacudió el almacén mientras sus atacantes comenzaban a usar armas más pesadas. A través de las ventanas, Nathaniel podía ver vehículos que parecían de la Policía Federal, pero dadas las revelaciones de la noche, las apariencias no significaban nada. Señor, la voz de Drew era urgente a través del auricular. Tenemos helicópteros entrantes con marcas federales, pero no están transmitiendo los códigos de identificación adecuados. Recomiendo tratarlos como hostiles. De acuerdo. Iniciar protocolo sombra. El protocolo sombra era la contingencia definitiva de Blackwater, ruptura total de la seguridad operativa. Asumir que todas las comunicaciones están comprometidas. Operar como si estuvieran rodeados de fuerzas hostiles con capacidades desconocidas. Benson frunció el ceño. ¿Qué es el protocolo sombra? Algo que esperábamos no usar nunca en suelo estadounidense, respondió Nathaniel. Vamos a desaparecer por completo. Sin teléfonos, sin radios, sin comunicaciones digitales. Si la red de Barbara incluye agentes federales comprometidos, entonces los canales normales de aplicación de la ley son territorio hostil. Entonces, ¿cómo coordinamos una operación de rescate para su hija? La sonrisa de Nathaniel era fría. De la misma manera que hemos estado llevando a cabo operaciones en territorio hostil durante 15 años. Cazamos. Pero primero, tenían que escapar vivos del almacén. Los atacantes se acercaban con precisión sistemática, y los helicópteros desplegaban personal adicional, tácticas profesionales, recursos ilimitados y el aparente respaldo de autoridades federales corruptas. Benson, su investigación, ¿quién más tiene copias? Mi compañero, el agente Ogden, y el subdirector Morrison en Washington. Pero Morrison fue quien aceleró nuestro cronograma. Lo que significa que él también podría estar comprometido. Barbara ha tenido 16 años para identificar y cultivar fuentes en todo el gobierno federal. El almacén se estaba volviendo insostenible. El humo de las explosiones dificultaba la respiración y los atacantes usaban imágenes térmicas para rastrear sus posiciones. En minutos, estarían abrumados. Hay otra opción, dijo Benson a regañadientes. Mi investigación descubrió comunicaciones sobre una facción rival dentro de la red de Barbara. Alguien que ha estado eliminando sistemáticamente a sus asociados durante la última semana. Los operadores desconocidos que han estado atacando a la gente de Malcolm. Ya no son desconocidos. Según las comunicaciones interceptadas, es una célula de inteligencia china a la que Barbara traicionó.
Le pagaron por acceso exclusivo a la inteligencia militar estadounidense, pero ella ha estado vendiendo la misma información a contactos rusos e iraníes. Así que tenemos operadores de inteligencia chinos llevando a cabo su propia guerra contra la red de Barbara, y la quieren eliminada tanto como usted. Probablemente más. Traicionar a los servicios de inteligencia extranjeros tiende a tener consecuencias permanentes. El sonido de pasos acercándose los hizo quedarse helados. Múltiples equipos convergían en su posición con coordinación profesional. En segundos, serían invadidos. Benson, puede contactar a los operadores chinos. Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo. Estoy sugiriendo que a veces el enemigo de tu enemigo es el único aliado que tienes. Y ahora mismo, me importa más recuperar a mi hija que la geopolítica. Eso es traición, señor Adams. Solo si nos atrapan. Y solo si el gobierno al que estaríamos traicionando no está ya comprometido por las mismas personas contra las que luchamos. Mientras figuras armadas aparecían en las entradas del almacén, Nathaniel Adams tomó una decisión que habría sido imposible para el soldado patriota de hace una semana. Pero el mundo de ese hombre se había construido sobre mentiras, y la vida de su hija pendía de un hilo. A veces, la supervivencia significaba hacer tratos con demonios que nunca hubieras imaginado conocer. Capítulo 8. El enemigo de mi enemigo. La casa de seguridad china parecía un edificio de apartamentos cualquiera de Denver desde fuera, pero el interior revelaba una sofisticada operación de inteligencia que hizo que Nathaniel reconsiderara todo lo que creía saber sobre el espionaje extranjero en suelo estadounidense. La agente Lauren Benson se sentó frente a la coronel Ching Wei, una mujer de unos 50 años cuya calma apenas ocultaba años de experiencia operativa. Habían escapado del almacén gracias a una intervención que provino de una fuente inesperada, agentes chinos que habían estado monitoreando la red de Barbara mucho más tiempo de lo que nadie se imaginaba. La señora Barbara Adams ha estado jugando un juego muy peligroso, dijo la coronel Chin en un inglés perfecto. Aceptó pagos de 3 servicios de inteligencia diferentes por la misma información, creyendo que podría mantener el engaño indefinidamente. ¿Cuánto tiempo llevan rastreándola?, preguntó Benson. 18 meses. Inicialmente, creíamos que era simplemente un activo bien posicionado con acceso a la inteligencia militar estadounidense. El descubrimiento de que trabajaba simultáneamente para contactos rusos e iraníes cambió nuestra evaluación significativamente. Nathaniel estudió a la mujer que tenía enfrente. Enemiga o aliada, representaba su mejor oportunidad de encontrar a Sarah. ¿Qué quieren de nosotros? La señora Adams se ha convertido en una responsabilidad que amenaza operaciones en curso en múltiples países. La exposición de su red comprometerá activos chinos en todo su gobierno y ejército. Debe ser eliminada antes de que las autoridades federales puedan investigar a fondo sus conexiones a cambio de la ubicación de su hija, los recursos para extraerla de forma segura y documentación que demuestre que todos los cargos contra usted y su equipo son fabricados. Benson se inclinó hacia adelante. Nos está pidiendo que cometamos un asesinato. Estoy ofreciendo resolver múltiples problemas simultáneamente, respondió Chin. Barbara Adams ha traicionado a todos con quienes ha trabajado, sus propios asociados criminales, servicios de inteligencia extranjeros, incluso su familia. No se detendrá hasta que todos los que la amenazan estén muertos, incluida Sarah. Nathaniel se dio cuenta, una vez que Barbara limpie la casa y elimine todas las amenazas, mi hija se vuelve innecesaria. Chin asintió. Una joven de 15 años con conocimiento detallado de las operaciones de su madre y conexiones de inteligencia extranjera no puede seguir con vida si Barbara espera desaparecer con éxito. La tableta frente a Chin mostraba imágenes de vigilancia en tiempo real de múltiples ubicaciones, el ático de Malcolm, la casa de Rick Adams, varias casas de seguridad utilizadas por los asociados de Barbara. El alcance de la vigilancia china era asombroso. ¿Cuántas personas hay en su red?, preguntó Nathaniel. Suficientes para haber estado monitoreando las actividades de su esposa durante meses. Sabemos sobre el lavado de dinero, la corrupción municipal, las ventas de inteligencia militar. También sabemos que se ha estado preparando para eliminar a todos los relacionados con sus operaciones, incluido a Malcolm Story. Malcolm no lo sabe. El señor Story cree que es el socio de Barbara. En realidad, ha sido su herramienta para acceder a contratos de construcción y corrupción municipal.
Ella ha estado planeando su eliminación desde el principio. Chin activó pantallas adicionales que mostraban registros financieros, interceptaciones de comunicaciones e imágenes de vigilancia que pintaban un cuadro de Barbara como una maestra manipuladora que había estado jugando con múltiples bandos durante décadas. La investigación federal dirigida por la agente Benson fue anticipada y planeada. Barbara ha estado alimentando información falsa para acelerar los plazos federales mientras se prepara para eliminar a testigos clave. Para cuando se realicen los arrestos, todos los que tengan conocimiento real de sus operaciones estarán muertos. Excepto nosotros, dijo Benson. Excepto ustedes. Por eso los eventos de esta noche fueron diseñados para eliminar ambas amenazas potenciales y crear explicaciones plausibles para sus muertes. Un agente federal y un contratista militar privado asesinados en un tiroteo en un almacén con criminales internacionales. Una narrativa muy conveniente. El teléfono de Nathaniel vibró con otro mensaje de Barbara. Este contenía un vídeo de Sarah en lo que parecía ser una instalación médica. Su hija estaba consciente pero inmovilizada, con equipo médico monitoreando sus signos vitales. La está drogando, dijo él, su voz mortalmente tranquila, manteniéndola sedada para el transporte. La señora Adams ha estado preparando rutas de extracción a 3 países diferentes, todos con políticas de extradición favorables para alguien con sus recursos financieros, confirmó Chin. Su hija está destinada a ser un seguro durante la transición. ¿Seguro contra qué? Contra la posibilidad de que algunos de sus antiguos asociados sobrevivan a su operación de limpieza y busquen venganza. Un niño proporciona una palanca y una simpatía que el dinero por sí solo no puede comprar. La sofisticación de la operación de Barbara era asombrosa. 15 años de recopilación de inteligencia, construcción de redes y preparación para múltiples contingencias. Había anticipado la investigación federal, la traición de la inteligencia extranjera, incluso el posible descubrimiento de sus actividades por parte de su esposo. Muéstreme dónde está, dijo Nathaniel. Chin vaciló. La operación que proponemos no está exenta de riesgos significativos. La ubicación actual de Barbara está protegida por los asociados que le quedan, seguridad privada y agentes federales potencialmente corruptos. Un asalto directo sería un suicidio. Entonces, ¿qué sugiere? Guerra psicológica. La mayor debilidad de Barbara es su necesidad de controlar todas las variables. Le proporcionamos inteligencia falsa que sugiere que sus rutas de extracción han sido comprometidas, sus contactos extranjeros han sido arrestados y sus activos financieros han sido congelados. Forzarla a entrar en pánico y cometer errores. Benson entendió. Precisamente. Un criminal en pánico toma decisiones irracionales. Intentará acelerar su cronograma, exponiendo potencialmente vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Nathaniel estudió las imágenes de vigilancia que mostraban la ubicación de su hija, una instalación médica, múltiples guardias, sistemas de seguridad sofisticados. Un asalto directo sería, de hecho, un suicidio, especialmente si Barbara estaba dispuesta a usar a Sarah como escudo. Hay otra consideración, continuó Chin. Su equipo, los sobrevivientes del ataque de esta noche, están actualmente atrapados en su instalación segura. Agentes federales, posiblemente legítimos, tienen el edificio rodeado. Serán arrestados en cuestión de horas a menos que se hagan arreglos alternativos. ¿Qué tipo de arreglos alternativos? Del tipo que requiere cooperación entre partes que normalmente se considerarían enemigas. A medida que se acercaba el amanecer sobre Denver, Nathaniel Adams se encontró contemplando una alianza que habría sido impensable hace una semana, inteligencia china, la agente federal Lauren Benson y su propio equipo comprometido contra una red criminal que incluía a su esposa, funcionarios gubernamentales corruptos y múltiples servicios de inteligencia extranjeros. La ironía no se le escapó. Lo más patriótico que podía hacer era trabajar con agentes extranjeros para exponer la traición interna. Y la única forma de salvar a su hija era confiar en personas que, bajo cualquier otra circunstancia, serían sus enemigos. Coronel Chin, dijo finalmente. ¿Qué necesita de nosotros? Su sonrisa era fría y profesional. En pocas palabras, señor Adams, necesitamos que sea exactamente lo que su esposa ha pasado 15 años afirmando que es, un operador despiadado sin consideración por las sutilezas legales y con recursos ilimitados para llevar a cabo operaciones ilegales.
La diferencia es que, esta vez, será realmente cierto. Capítulo 9. El precio de la verdad. La instalación médica abandonada en las afueras de Denver había estado cerrada durante 3 años, pero alguien había mantenido la energía y el equipo en secciones específicas. A través de imágenes térmicas, Nathaniel podía ver la distribución del edificio, aproximadamente 12 personas en el piso principal, sistemas de seguridad sofisticados y, en el nivel del sótano, 2 firmas de calor en lo que parecía ser una sala de monitoreo médico. Sarah y otra persona, probablemente un técnico médico, manteniéndola sedada. Los planos originales del edificio muestran múltiples puntos de entrada, informó la coronel Chin a través de una radio encriptada. Sin embargo, la gente de Barbara ha modificado la estructura significativamente, puertas reforzadas, sistemas de seguridad mejorados y lo que parecen ser cargas explosivas en puntos estructurales críticos. Está dispuesta a derribar el edificio antes de ser capturada, observó la agente Benson desde su posición con el equipo de respaldo. Eso es consistente con su perfil operativo, asintió Chin. Barbara Adams siempre ha priorizado su propia supervivencia por encima de todas las demás consideraciones, incluida la familia. Nathaniel se ajustó su equipo táctico, revisando armas y comunicaciones por última vez. El equipo que rodeaba la instalación representaba la alianza más extraña de su carrera, agentes de inteligencia chinos, agentes del FBI operando fuera de los canales normales y los miembros sobrevivientes de su compañía militar privada que habían sido extraídos de la custodia federal a través de métodos sobre los que no iba a preguntar. La voz de Drew llegó a través del auricular. Señor, Preston ha confirmado que Barbara ha estado monitoreando las frecuencias de la policía. Sabe sobre las posiciones del Grupo de Trabajo Federal, lo que significa que probablemente también esté rastreando nuestros movimientos. Asuman que todas las comunicaciones electrónicas están comprometidas, respondió Nathaniel. A partir de este momento, operamos solo con señales visuales. El plan de asalto era elegantemente simple, crear múltiples presiones simultáneas que obligarían a Barbara a tomar decisiones rápidas mientras se limitaban sus opciones de escape o represalia. Los agentes chinos interferirían los sistemas electrónicos y crearían falsas señales de emergencia que sugerirían redadas federales en múltiples ubicaciones. Los agentes del FBI ejecutarían arrestos de asociados conocidos en toda la ciudad. Y el equipo de Nathaniel llevaría a cabo una acción directa para extraer a Sarah mientras eliminaba las amenazas inmediatas. Pero mientras se movían a sus posiciones, el teléfono de Nathaniel recibió un último mensaje de Barbara: sé que estás ahí fuera, cariño. Pero deberías saber que no estoy sola, y Sarah no es mi única póliza de seguro. El vídeo adjunto mostraba no solo a Sarah, sino también a Preston Mies, su especialista en comunicaciones, que se suponía que estaba con el equipo de respaldo. Preston estaba inconsciente, inmovilizado y conectado al mismo equipo de monitoreo médico que Sarah. Chin, tenemos un problema, informó Nathaniel. Barbara tiene 2 rehenes, incluido uno de los miembros de mi equipo. Eso cambia las consideraciones tácticas significativamente, respondió Chin. 2 rehenes en ubicaciones potencialmente separadas, medidas de seguridad desconocidas y la posibilidad de que su miembro del equipo haya estado comprometido el tiempo suficiente para proporcionar información sobre sus capacidades. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido Preston? La voz de Drew era sombría. Desde el ataque al almacén. Asumimos que murió en la explosión, pero si la gente de Barbara lo capturó durante el caos, entonces ha tenido 12 horas para extraer todo lo que sabe sobre nuestras operaciones, nuestras casas de seguridad, nuestros planes de extracción. Nathaniel se dio cuenta del alcance del problema, incluida esta operación. Señor, la voz de Troy llegó a través del canal táctico, estamos leyendo una interferencia electromagnética masiva desde el edificio objetivo. Alguien ha activado equipo de interferencia de grado militar. La voz de Chin cortó la estática. Barbara está acelerando su cronograma. La interferencia sugiere que se está preparando para ejecutar cualquier contingencia final que haya planeado. A través de los binoculares, Nathaniel observó las ventanas del edificio, movimiento en varios pisos, figuras con equipo táctico y lo que parecía ser una preparación para una huida o un asedio prolongado. No está huyendo, se dio cuenta. Se está preparando para una confrontación final. ¿Por qué haría eso?, preguntó Benson. Tiene rutas de escape, recursos financieros, opciones de extracción extranjeras. Porque huir significa dejar cabos sueltos, respondió Nathaniel. Y Barbara no deja cabos sueltos.
La verdad lo golpeó con una claridad devastadora. Bárbara no planeaba escapar. Planeaba eliminar a todos los que pudieran exponer sus operaciones, para luego desaparecer por completo con una nueva identidad y recursos financieros ilimitados. Sarah y Preston no eran solo rehenes, eran el cebo para atraer a todos los que pudieran amenazar su seguridad futura. Es una trampa, anunció. Toda la operación está diseñada para reunirnos a todos en un solo lugar donde pueda eliminar todas las amenazas simultáneamente. Las cargas explosivas del edificio, entendió Chin. Planea derribar toda la estructura con todos dentro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desconocido, pero dadas las firmas electromagnéticas que estamos leyendo, tiene suficiente material explosivo para nivelar varias manzanas de la ciudad. Nathaniel se enfrentaba a una elección imposible: abortar la operación y abandonar a Sarah y Preston, o proceder sabiendo que caminaban hacia una trampa que podría matarlos a todos. Señor, dijo Drew en voz baja, lo que sea que decida, estamos con usted. Esta ya no es su pelea, respondió Nathaniel. Bárbara es mi esposa. Sarah es mi hija. No le pediré a nadie más que... Con todo respeto, señor, interrumpió Troy, Preston es nuestro compañero de equipo, y esa mujer nos traicionó a todos durante 15 años. Esto es personal para todos. La voz de Chin se unió al canal. Señor Adams, nuestra inteligencia sugiere que Bárbara ha preparado múltiples contingencias, pero todas dependen de controlar el momento de los eventos. Si podemos forzarla a reaccionar a nuestro cronograma en lugar de ejecutar el suyo, podríamos salvar a los rehenes y sobrevivir a la trampa. ¿Qué sugiere? Terminó Benson. Desencadenar simultáneamente cada contingencia que ha preparado, explicó Chin. Redadas federales en todas sus casas de seguridad, arrestos de todos los asociados conocidos, congelación de todos los activos financieros y comunicaciones que sugieran que los servicios de inteligencia extranjeros la han traicionado ante las autoridades estadounidenses. Abrumar su capacidad para procesar y responder a las amenazas. Nathaniel entendió. Exactamente. Crear tanto caos que se vea obligada a elegir entre implementar su solución final e intentar escapar. Y si elige la solución final, entonces más vale que seamos muy buenos en lo que hacemos, señor Adams, porque tendremos aproximadamente 3 minutos para extraer a 2 rehenes y escapar de un edificio preparado para colapsar. Mientras el sol se ponía sobre Denver, Nathaniel Adams se preparaba para una operación que salvaría a su hija y a su compañero de equipo o los mataría a todos. La mujer a la que había amado durante 16 años, la madre de su hija, se había convertido en el enemigo más peligroso al que se había enfrentado. Bárbara había pasado 15 años aprendiendo sus debilidades, sus capacidades, su pensamiento táctico. Sabía cómo respondería a las amenazas, cómo priorizaría los objetivos, hasta dónde llegaría para proteger a las personas que le importaban. Pero había una cosa que Bárbara no había aprendido en 15 años de engaño, de lo que era capaz Nathaniel Adams cuando dejaba de ser un esposo y un padre y se convertía en algo mucho más peligroso. Un depredador sin nada que perder. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y solo uno de ellos saldría con vida. Epílogo, 6 meses después. El Tribunal Federal de Denver estaba abarrotado de representantes de los medios, familias de las víctimas y funcionarios de las fuerzas del orden mientras la jueza Patricia Morrison leía los veredictos finales en lo que se conoció como el caso de la conspiración de Denver. Bárbara Adams, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cargos de traición, espionaje, conspiración para cometer asesinato y terrorismo. La exposición de su red había llevado a la mayor investigación de contrainteligencia en décadas. Malcolm Story, 25 años por lavado de dinero, crimen organizado y conspiración. Su imperio de la construcción se había derrumbado a las pocas semanas de los arrestos. Rick Adams, 15 años por corrupción y conspiración. Su cooperación con las autoridades federales le había valido una sentencia reducida. Los agentes federales corruptos, los agentes de inteligencia extranjeros y los asociados criminales habían recibido sentencias que iban de 10 años a cadena perpetua, desmantelando efectivamente una red que había operado durante casi 2 décadas. Nathaniel Adams estaba sentado en la galería con Sarah, ahora de 16 años y recuperándose de su terrible experiencia con la ayuda de especialistas en trauma. Las heridas físicas habían sanado rápidamente, las heridas psicológicas tardarían más.
Pero Sara era fuerte, más fuerte de lo que incluso su padre se había dado cuenta. ¿Estás de acuerdo con las sentencias?, preguntó en voz baja. La justicia no se trata de venganza, respondió Nathaniel, aunque la satisfacción en su voz era inconfundible. Se trata de asegurar que las personas que hieren a otros enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Preston Mies, completamente recuperado de su cautiverio, se acercó con el resto del equipo de Blackwater. La compañía había sido absuelta de todos los cargos y se estaba reconstruyendo con protocolos de seguridad mejorados y evaluaciones psicológicas para todo el personal. Señor, tenemos una nueva propuesta de contrato, dijo Preston. Consultoría de contrainteligencia para contratistas militares. Aparentemente, nuestra experiencia con la infiltración doméstica nos convierte en activos valiosos para prevenir futuras operaciones. Es decir, nos pagan para cazar a gente como Barbara antes de que puedan herir a nadie más. La agente Lauren Benson se unió a su grupo, habiendo sido ascendida a dirigir un nuevo grupo de trabajo federal centrado en identificar y eliminar redes de inteligencia extranjeras que operan en suelo estadounidense. Señor Adams, quería agradecerle de nuevo, dijo. Su cooperación hizo posible desmantelar redes en 12 estados diferentes. ¿Y qué hay de la coronel Chin y su gente? Oficialmente, los servicios de inteligencia chinos proporcionaron una valiosa asistencia para exponer amenazas mutuas, respondió Benson con cuidado. Extraoficialmente, a ciertos individuos se les permitió regresar a sus países de origen sin enfrentar cargos. Nathaniel asintió. La alianza con los agentes chinos había sido necesaria, pero complicada. China había mantenido su palabra, proporcionando inteligencia y recursos que hicieron posible la operación de rescate. A cambio, Nathaniel había compartido información sobre la red de Barbara que ayudó a exponer activos chinos en todo el gobierno estadounidense. Compañeros de cama extraños, pero efectivos. Mientras salían del tribunal, Sara tomó el brazo de su padre. Papá, ¿crees que volverás a confiar en alguien así alguna vez? La confianza hay que ganársela, respondió Nathaniel. Pero eso no significa que sea imposible. Solo significa ser más cuidadoso sobre quien la merece. ¿Vas a estar bien? Dirigiendo la compañía, criándome, empezando de nuevo. Nathaniel sonrió, la primera sonrisa genuina que Sara le había visto en meses. Cariño, he pasado 15 años pensando que estaba protegiendo a una familia que no existía. Ahora puedo construir algo real con el único miembro de la familia que nunca me traicionó. ¿Y si te decepciono algún día? Entonces lo enfrentaremos con honestidad, juntos. Sin secretos, sin mentiras, sin agendas ocultas. Solo familia. Mientras caminaban hacia su coche, ninguno de los dos notó la figura que observaba desde el otro lado de la calle, una mujer con el pelo rojizo que había alterado su apariencia, pero no podía cambiar la fría inteligencia en sus ojos. Barbara Adams había sido sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, pero la mujer que observaba desde las sombras era otra persona por completo, alguien con una nueva identificación, nuevos recursos y una memoria muy larga para las personas que le habían costado todo lo que había pasado décadas construyendo. El juicio había terminado. El caso oficial estaba cerrado. Pero para algunas personas, la venganza era un plato que se podía servir muy, muy frío. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.